Un granjero viudo entró a un corral abandonado y descubrió una yegua con un bebé. Después ocurrió algo increíble. Genaro Duarte llevaba 2 años sin empujar ese portón. 2 años de pasar de largo cada mañana con el azadón al hombro, de ver el tablón torcido colgando del gozne oxidado y decirse en silencio que algún día lo iba a arreglar. Ese día de octubre no lo había planeado. Lo que lo detuvo frente al corral viejo no fue una decisión, fue un olor. Algo entre el estiércol fresco y algo más dulce, más húmedo, que no había en ese lugar desde hacía tiempo. Empujó el tablón. Entró. Lumbre estaba en el rincón más oscuro del corral, tirada sobre el fango endurecido. Yegua castaña oscura con un listón blanco en la frente como raya de cal, tan flaca que las costillas se le marcaban desde la entrada como duelas de barril. La pata trasera izquierda doblada de una manera que no era la postura de un animal descansando. Era la postura de un animal que ya no puede apoyar esa pata sin que el dolor lo doblegue. Hinchada del corvejón al casco, con costras que en ese rincón oscuro parecían barro, pero que Genaro supo desde el primer momento que no eran barro. Y pegado al costado de Lumbre, húmedo todavía, con las patas largas y torpes abiertas intentando sostenerse sin conseguirlo del todo. Un potro castaño claro como la lumbre de ocote cuando acaba de prender, recién nacido. Pocas horas de vida, quizás menos. Genaro no avanzó. Lumbre lo olió antes de verlo. Las orejas se le aplastaron contra el cráneo de golpe. Los ojos se abrieron hasta mostrar el blanco alrededor del iris. Estiró el cuello hacia donde estaba el hombre y soltó un resoplido corto, seco, que no era saludo, sino aviso. Tenía la grupa pegada contra la pared de adobe y el cuello estirado hacia adelante como quien pone entre él y el peligro lo único que le queda de fuerza. El potro, sacudido por el movimiento brusco de la madre, perdió el equilibrio que todavía no terminaba de encontrar y se fue de lado sobre el fango. Genaro se quedó parado en la entrada. No avanzó, no habló. Puso una mano en el marco del portón y miró durante un buen rato sin moverse. Eso fue todo lo que hizo esa primera mañana. 4 días después, Dámaso Cienfuegos Luján llegó a la parcela de Genaro en su camioneta doble cabina, gris, con el cofre todavía limpio a pesar de los caminos del rancho, porque el tipo de hombre que era Dámaso no permitía que su camioneta se viera descuidada. Bajó sin prisa. Caminó hacia donde estaba Genaro, reparando la cerca del lado oriente, y le habló de frente, sin rodeos, como siempre hablaba, con el tono de quien ya sabe lo que va a decir antes de decirlo y solo está completando un trámite. Esa yegua era suya. Alguien se la había llevado sin permiso del rancho grande. Y los 70,000 pesos que Genaro le debía desde hacía año y medio ya no podían esperar más. Genaro dejó la piedra que tenía en la mano, la puso sobre la hilera de la cerca y se limpió los dedos en el pantalón. La yegua está enferma, dijo, y tiene un potro recién nacido. Por eso mismo, dijo Dámaso, hay que sacrificarla antes de que cueste más curarla de lo que vale. Y el potro todavía está muy débil para que valga la pena invertirle comida. Genaro miró hacia el corral viejo. Desde donde estaba no se veía nada al fondo del terreno, pero él sabía que ahí adentro Lumbre tenía las orejas aplastadas y el potro estaba intentando otra vez pararse sobre esas patas que todavía no le obedecían. Le tengo una propuesta, dijo Genaro. Y esas 5 palabras cambiaron lo que iba a pasar en los siguientes 90 días. Pero antes de llegar a lo que pasó en esos 90 días, hay que entender quién era Genaro Duarte Valles, de dónde venía ese silencio suyo que la gente del municipio de Allende confundía a veces con orgullo y a veces con terquedad, y que no era ni lo uno ni lo otro, sino algo más complicado, la manera particular que tiene un hombre de cargar lo que ya no puede soltar. Genaro había nacido en la Ciénaga del Álamo 64 años antes, en la misma casa de adobe donde seguía viviendo, en el mismo municipio de Allende que había visto nacer a su padre y a su abuelo. Apellido Duarte no significaba riqueza ni tierra abundante, significaba trabajo de mediería generación tras generación. La mitad de la cosecha para el dueño de la tierra, la otra mitad para el que la trabajaba. Un trato que sobre el papel era justo y en la práctica dependía de quién era el dueño de la tierra y qué tanto le importaba la justicia ese año en particular. Genaro había aprendido la mediería de su padre,
y la había practicado hasta los 43 años, cuando juntó lo suficiente para comprar sus propias 4 hectáreas de temporal en el bordo sur del municipio. Tierra que nadie quería mucho, porque era tierra de lluvias inciertas, de maíz que a veces salía y a veces no según cómo llegara junio, pero que era suya. Su nombre en el papel. Eso valía más que la certeza. Lo que lo sostuvo durante todos esos años de mediería, durante las temporadas malas y las pocas temporadas buenas, fue Concepción. Concepción Mireles de Duarte, a quien todo el rancho llamaba Concha y a quien Genaro en privado nunca llamaba de otra manera que no fuera por su nombre completo, porque decía que los nombres se dan enteros o no se dan. Había llegado a la Ciénaga del Álamo desde Camargo cuando tenía 16 años, siguiendo a su familia, que se había movido buscando trabajo en las haciendas del municipio. Era una mujer que tenía la risa fácil y las manos que sabían hacer todo. Tortillas de harina, curación de animales, manejo de huerta, lectura del tiempo por el color del cielo al poniente. No era de esas mujeres que se quedaban esperando. Era del tipo que ve lo que hay que hacer y lo hace. Y si alguien le preguntaba cómo lo sabía, decía que lo había aprendido viendo y que ver bien era el único aprendizaje que valía. Genaro la había conocido en una reunión de ejido cuando él tenía 20 años. Tardó 3 años en convencerla de casarse con él, no porque ella no quisiera, sino porque Concha era mujer que tomaba sus decisiones con tiempo, y cuando finalmente dijo que sí, fue porque había decidido que quería, no porque Genaro la hubiera persuadido. Tuvieron 2 hijos. El mayor, Ernesto, se fue al norte, a Juárez primero, luego cruzó. Mandaba dinero cuando podía y llamaba los domingos. La menor, Isidra, se casó en el municipio de Julimes y visitaba en las fechas grandes, Navidad, Semana Santa, el Día de las Madres con los nietos en tow. Vivía a 2 horas de camino y eso que parecía cerca a veces se sentía lejos. Genaro y Concha se quedaron solos en la Ciénaga del Álamo, con sus 4 hectáreas, sus 2 vacas, sus gallinas y el maíz de temporal que a veces salía y a veces no. Y estuvieron bien. La soledad de 2, cuando es elegida, no se parece a ninguna otra clase de soledad. Concha murió un jueves de enero, hace 2 años y 8 meses. No fue de repente, aunque al final pareció de repente porque Genaro nunca terminó de creerlo, aunque estaba ahí, mirando. Un problema del corazón que ella supo antes de decírselo a él, que aguantó callado porque conocía a su marido y sabía que si Genaro sabía, iba a querer arreglarlo y no había manera de arreglarlo. Murió en el hospital de Allende con Genaro sentado a su derecha y la mano de Genaro en la suya, y los 2 hijos llegando tarde cada uno con sus razones propias. Genaro volvió a la parcela solo. No se rindió. Genaro Duarte no era hombre de rendirse. Lo que pasó fue algo más quieto y más peligroso que rendirse. Se quedó en el mismo lugar, haciendo los mismos movimientos, pero por dentro algo se había apagado como se apaga una lámpara cuando se le acaba el combustible. Seguía levantándose antes del amanecer porque siempre lo había hecho. Seguía yendo a la parcela porque siempre había ido, pero ya no miraba lo que hacía con los mismos ojos. Ya no le importaba de la misma manera si el maíz salía bien o regular. Ya no se esforzaba en reparar lo que se podía seguir usando aunque estuviera medio roto. El corral abandonado era parte de eso. El portón torcido era parte de eso. Las vacas que había vendido de a una hasta quedarse sin ninguna. Los borregos que no repuso. La cerca del oriente que llevaba año y medio cayéndose de a tramo. Y en ese mismo periodo, Dámaso Cienfuegos Luján, que llevaba una década comprando tierras y ampliando su rancho grande, le prestó a Genaro 70,000 pesos cuando Genaro los necesitó para pagar el hospital y el entierro de Concha y cubrir el faltante de esa temporada que había sido mala. 70,000 pesos con un trato firmado en papel, 1 año de plazo y un interés que sobre el papel parecía razonable. En la práctica, con la mente de Genaro en otro lado y la temporada siguiente también raquítica, el plazo se venció sin que Genaro hubiera pagado nada, y el interés siguió corriendo. 1 año se volvió año y medio. Dámaso esperó, con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para él. Todo eso pesaba sobre Genaro la mañana que empujó el tablón del corral
y encontró a Lumbre. Lo que Genaro no sabía esa mañana y que fue descubriendo en los días siguientes, conforme hacía preguntas a quien tenía información, era la historia de Lumbre antes de ese corral. Lumbre había pertenecido a un rancho más pequeño, el Mezquite Ancho, a 12 kilómetros al poniente de la Ciénaga del Álamo. Ese rancho había cambiado de dueño 2 veces en 4 años. La primera vez que cambió, el nuevo propietario llegó con sus caballos propios y los que encontró los fue descuidando de a poco porque no los conocía y no tenía tiempo de aprender a conocerlos. La segunda vez que el rancho cambió de manos, el nuevo encargado, un hombre que se llamaba Clemente Salas y que ya no trabajaba ahí, tenía la costumbre de apurar a los animales con la vara del tambo cuando se tardaban en moverse. No golpes que dejaran marca permanente, no la clase de violencia que alguien va a reportar, pero golpes, repetidos, suficientes para que Lumbre aprendiera, con la certeza que aprenden los animales que no pueden razonar, solo pueden sentir, que un objeto alargado en manos de un hombre significa dolor que viene. Cuando el rancho El Mezquite Ancho pasó a ser parte de las propiedades de Dámaso Cienfuegos, Lumbre fue parte del inventario. Dámaso la tuvo en el rancho grande un tiempo, pero Lumbre era difícil. Reaccionaba mal, desconfiaba, se tensaba ante cualquier movimiento inesperado. Un hombre con el rancho de Dámaso no tiene tiempo para caballos complicados. La pasaron al corral viejo de la Ciénaga con la idea de decidir después qué hacer con ella. Nadie le prestó suficiente atención. Nadie notó que estaba preñada hasta que ya era demasiado tarde para planear nada. Y Lumbre parió sola, en la oscuridad del corral abandonado, con la pata ya infectada desde días antes y sin nadie que estuviera mirando. Eso era lo que Genaro había encontrado, y eso era lo que Dámaso quería sacrificar. La propuesta de Genaro fue directa. 90 días. Si en 90 días Lumbre estaba sana y caminando bien, y el potro estaba creciendo como debía, los 2 animales pasaban a ser de Genaro, y la deuda de los 70,000 pesos quedaba cancelada. Todo. Si Genaro no lo lograba en ese plazo, la parcela pasaba a manos de Dámaso sin pago. Dámaso escuchó la propuesta con los brazos cruzados y una expresión que no cambiaba. Hizo el cálculo que hace siempre la gente que piensa primero en términos de ganancia y pérdida. ¿Cuánto vale la yegua sacrificada? ¿Cuánto valen las 4 hectáreas de Genaro? ¿Cuánto cuesta 90 días de espera contra cuánto gana si el hombre frente a él falla? Las 4 hectáreas eran buena tierra de temporal. Con otro dueño y mejor manejo podían producir el doble. Y Dámaso no creía que Genaro fuera a lograrlo. Veía a un hombre mayor, endeudado, sin veterinario propio, sin dinero para medicamentos, enfrentando una yegua agresiva que ya había rechazado a los encargados del rancho grande cuando intentaron tocarla. «Necesito testigos», dijo Genaro antes de que Dámaso terminara de calcular. El delegado municipal, el veterinario del pueblo, 5 vecinos de la comunidad. Dámaso lo miró. Luego asintió. «Está bien». Se dieron la mano frente a la camioneta gris, con el viento del norte todavía fresco a esa hora de la mañana y los mezquites de la loma moviéndose en el fondo. La noticia corrió por la Ciénaga del Álamo esa misma tarde, como siempre corren las noticias en los ranchos, de boca en boca, de parcela en parcela, pasando primero por la tienda de doña Felipa Anchondo, que era el único comercio del lugar y donde todo lo que valía la pena saber terminaba llegando tarde o temprano. Las reacciones fueron lo que Genaro podía haber esperado. Filemón Bustamante, que había trabajado mediería junto a Genaro en los tiempos del finado don Aurelio y que era su vecino más cercano de parcela, llegó esa misma tarde con las manos en los bolsillos y se paró frente a Genaro, que estaba revisando la cerca del norte. «Me alegra verte hacer algo», dijo Filemón. Genaro no dejó de revisar la cerca. «A lo mejor no lo logro», dijo. «A lo mejor, pero ya estás mirando hacia adelante. Eso es más de lo que llevabas haciendo». Filemón se fue sin decir más. Genaro siguió con la cerca. Los que no tenían esa misma generosidad eran otros. Serafín Galindo, que tenía un pedazo de tierra contiguo al rancho de Dámaso y que hacía años se movía cerca del terrateniente esperando beneficiarse de su sombra, llegó a la tienda de doña Felipa y dijo lo que muchos pensaban sin decirlo.
que Genaro Duarte había perdido el juicio desde que se murió la mujer, que nadie en su sano juicio apostaba su única tierra contra una yegua enferma y un potro que a lo mejor ni sobrevivía la primera semana, y que en 3 meses esas 4 hectáreas iban a tener otro nombre en el papel. Doña Felipa Anchondo, que tenía 71 años y había visto nacer y crecer y morir a más personas en la Ciénaga del Álamo que cualquier otro ser vivo del lugar, lo escuchó desde detrás del mostrador sin quitar la vista de lo que estaba haciendo. «Serafín», dijo sin levantar la voz, «tú llevas 20 años esperando que Dámaso te dé algo. Genaro lleva 40 años ganándose lo suyo. A lo mejor por eso ves las cosas diferente». Silencio en la tienda. Serafín Galindo se fue sin comprar lo que había ido a buscar. Lo que nadie en la Ciénaga del Álamo supo esa primera semana, excepto quizás doña Felipa, que intuía más de lo que decía, era que Dámaso Cienfuegos no estaba tan tranquilo con la apuesta como su expresión de siempre sugería. Esa noche, de vuelta en el Rancho Grande, Dámaso llamó a Clemente Salas, el mismo encargado que había dejado su huella en Lumbre antes de que lo corrieran del Mezquite Ancho, y que ahora hacía trabajos eventuales para el terrateniente. Le dijo que mantuviera los ojos abiertos, que si Genaro andaba consiguiendo medicamentos veterinarios o buscando ayuda de alguien con conocimientos de campo, que se lo hiciera saber, que si había manera de complicarle el camino sin que quedara rastro, que encontrara esa manera. Dámaso Cienfuegos no apostaba lo que no podía perder, pero tampoco esperaba resultados sin asegurarse de que esos resultados fueran los que necesitaba. Lo que Dámaso no había calculado, porque en su vida no había tenido razón para calcular eso, era quién era Genaro Duarte Valles cuando dejaba de ser el hombre endeudado y endurecido por el duelo, y se convertía en el hombre que había sido antes, el que sabía escuchar a los animales con una paciencia que la mayoría de la gente no tiene porque no aprendió a quedarse quieto el tiempo suficiente para que el animal le dijera lo que necesitaba decir. Genaro Duarte sabía eso desde niño. Su padre se lo había enseñado no con palabras, sino con el ejemplo. El viejo Duarte era capaz de quedarse 1 hora parado junto a un animal difícil sin hacer nada que no fuera respirar parejo y esperar. Decía que los animales saben cuándo el que está parado junto a ellos está esperando algo de ellos y cuándo solo está ahí. Que la diferencia la sienten en el cuerpo del hombre, en cómo respira, en cómo distribuye el peso en los pies, en si está tenso o está quieto de verdad. Genaro había aprendido eso. Y en los 2 años del duelo lo había olvidado. O mejor dicho, lo había guardado en un lugar al que no había vuelto a ir, porque para ir a ese lugar hay que estar presente de verdad. Y Genaro no había estado presente de verdad en 2 años. La yegua con el potro lo trajo de vuelta. Los primeros 8 días, Genaro no intentó tocar a Lumbre. Se levantaba antes del amanecer como siempre había hecho. Preparaba café en la hornilla de la cocina de la casa donde había vivido con Concha y se iba al corral con el café todavía humeando en la taza de peltre. Sin herramientas, sin cubeta, sin mecate, solo él. Se sentaba en el suelo junto al portón abierto, a una distancia que calculó con cuidado. Suficiente para que Lumbre no lo viera como presión inmediata, suficiente para que el potro pudiera verlo con curiosidad si quería. Y se quedaba ahí, mientras se tomaba el café y miraba sin apuntar los ojos directamente a la yegua, porque la mirada directa sostenida es la que más alarma. El primer día, Lumbre no le quitó los ojos de encima en los 40 minutos que Genaro estuvo ahí. Las orejas aplastadas todo el tiempo, el cuello en tensión, el potro pegado al costado de la madre, mirando al hombre desde atrás de ese cuerpo grande y oscuro. El segundo día igual. El tercero algo cambió. No en Lumbre, en el potro. Se separó medio paso de la madre y estiró el cuello en dirección a Genaro, con las orejas hacia adelante, mostrando esa curiosidad sin historia que tienen los animales muy jóvenes antes de que el mundo les enseñe a tener miedo de cosas específicas. Lumbre lo jaló de vuelta con el hocico. Genaro sonrió, no de cara, por dentro. El cuarto día llevó al corral un puñado de pasto de buena calidad, el mejor que tenía, y lo dejó en el suelo a mitad del camino entre el portón y el rincón de Lumbre.
Luego se sentó donde siempre. Lumbre no se movió mientras Genaro estuvo ahí. Cuando Genaro se fue y volvió al día siguiente, el pasto había sido comido. El quinto día lo dejó más cerca. El sexto, más cerca todavía. El séptimo, Lumbre comió el pasto con Genaro sentado a 7 metros de distancia. No lo miraba mientras comía. Eso era una señal que Genaro conocía. El animal que come sin mirarte no te está ignorando. Está diciendo que en este momento no te percibe como peligro suficiente para interrumpir lo que está haciendo. Es el primer escalón. Genaro lo guardó. Lo que también guardó fue lo que pasó esa tarde, cuando se fue del corral y entró a la casa y se sentó en la misma silla de madera donde siempre tomaba el café con Concha por las noches, y sintió algo en el pecho que no había sentido en 2 años. No exactamente alegría, no todavía, pero algo parecido al principio de la alegría, como cuando el cielo empieza a aclarar antes de que salga el sol y todavía no hay luz, pero ya no hay oscuridad completa. Al 8º día llamó a Melitón Galeas, el veterinario del pueblo, que era uno de los testigos del trato y que era además lo más cercano a un veterinario de campo que había en 15 kilómetros. Melitón tenía 45 años. Había estudiado en la Universidad de Chihuahua Ciudad y vuelto al municipio porque, según él, era donde el trabajo valía de verdad. Y era del tipo de persona que habla poco, pero lo que dice es exacto. Melitón llegó al corral, se quedó en el portón sin entrar y miró durante 3 minutos largos. Pata trasera izquierda, dijo. Infección que lleva tiempo. Hay que ver si llegó al hueso o no. ¿Cuánto cuesta lo que necesita? Melitón sacó una libreta del bolsillo de la camisa y apuntó. Le mostró el número a Genaro. Genaro miró el número. Calculó lo que tenía. Calculó la diferencia. La mitad te la presto yo, dijo Melitón. No le acepto. No te pregunté, te dije. Cuando puedas me lo pagas. Si no puedes nunca, me lo debes y ya. Prefiero eso a que la yegua se muera porque no alcanzó para la medicina. Genaro lo miró durante un momento. En ese momento entendió que Melitón Galeas llevaba años siendo el veterinario del pueblo y años viendo lo que les pasaba a los animales cuando no había dinero para curarlos, y que había llegado al punto en que prefería arriesgar su propio dinero a seguir siendo testigo de eso. Está bien, dijo Genaro. Ese fue el aliado que no esperaba. No Filemón, que era el cercano y el evidente. Melitón Galeas, que llevaba años siendo solo un conocido de circunstancias y que ese día eligió ser otra cosa. El problema con medicar a Lumbre era que Lumbre no iba a dejarse. La infección necesitaba limpieza directa, antibiótico inyectable y un apósito en la pata que había que cambiar cada 2 días. Todo eso requería tocar a Lumbre, y Lumbre no dejaba que nadie la tocara, o eso creía todo el mundo menos Genaro. Genaro pasó 4 días más en el corral acortando la distancia de sentarse, de 7 metros a 6, de 6 a 4, siempre con el pasto. Empezó a hablarle, no con palabras de mando ni de instrucción, con voz baja y pareja, el tipo de tono que tienen los hombres que han pasado tiempo solos y hablan para que el silencio no sea tan pesado. Le contaba de la parcela, le contaba de cómo el maíz del temporal en esa parte de Chihuahua tiene un sabor que no se encuentra igual en ningún otro lado. Algo de tierra caliza y sol de altiplano, que cuando el grano está en su punto, el olor solo ya te dice dónde estás en el mundo. Le contaba del invierno, que en esa parte del municipio de Allende viene con el viento del norte bajando de la sierra, y que entre noviembre y febrero puede hacer un frío seco que parte la madera y reseca los labios hasta sangrar si no te cuidas. Y a veces, sin planearlo, le contaba de Concha. No era intencional. Era que las palabras iban llegando solas y antes de que Genaro se diera cuenta ya estaba diciendo en voz alta cosas que no había dicho desde el entierro. Que Concha había tenido la risa más fácil que conoció en nadie. Que sabía leer el tiempo mirando el poniente. Que el día que murió, en el hospital, con la mano de Genaro en la suya, lo último que hizo fue apretar esa mano una vez, fuerte, como diciéndole algo que ya no necesitaba decir con palabras. Lumbre lo escuchaba, no con las orejas aplastadas, con las orejas a medio camino, moviéndolas de vez en cuando según el tono de la voz subía o bajaba. Una tarde, mientras Genaro hablaba,
Lumbre resopló largo y bajó la cabeza lentamente, solo un momento antes de volver a levantarla. Pero ese resoplido, ese soltarse, Genaro lo vio y lo reconoció. El día 12, Genaro entró al corral. No fue directo, fue en diagonal, acercándose desde el costado izquierdo de Lumbre, nunca de frente, porque sabía que el ángulo directo es el que más alarma. Llevaba el pasto en la mano. Se detuvo a 4 metros y se agachó en el suelo. Lumbre levantó la cabeza, las orejas atrás, pero no retrocedió. Genaro esperó. Lumbre bajó la cabeza lentamente y olfateó en dirección al pasto. Genaro extendió la mano sin moverse del lugar. Solo extendió la mano con el pasto y esperó 10 minutos en esa posición. Luego dejó el pasto en el suelo y se retiró despacio. Al siguiente día volvió a la misma distancia, el pasto en la mano extendida. Lumbre olió en su dirección 3 veces. En la tercera vez dio un paso, solo uno. Genaro no se movió. Otro paso. Las orejas moviéndose entre el alerta y algo que podría ser curiosidad. Llegó al pasto y lo comió de la mano de Genaro. Genaro sintió el hocico de Lumbre en su palma y los pelitos cortos del bigote del caballo. Y algo en él se movió de una manera que hacía mucho tiempo no se movía. No lo nombró. No era hombre de nombrar esas cosas, pero lo sintió en el pecho y lo reconoció. Madrugada, el potro, había estado mirando todo desde atrás de la madre. Cuando Lumbre comió del pasto en la mano de Genaro, Madrugada se acercó con sus patas todavía largas y torpes. Esas patas que los potros tardan semanas en aprender a usar con gracia. Y olió la mano de Genaro con esa confianza sin historia de los muy jóvenes que no han aprendido todavía a qué deben tenerle miedo. Fue Filemón quien llegó al día siguiente y encontró a Genaro parado junto a Lumbre con la mano apoyada suavemente en el cuello de la yegua, y a Madrugada pastando en el otro extremo del corral sin parecer alarmado por la presencia del hombre. Filemón se quedó en el portón mirando. No dijo nada por un buen rato. Ya supe que Clemente Salas anda preguntando qué medicamentos estás usando, dijo finalmente. Genaro no movió la mano del cuello del Lumbre. ¿Quién te dijo? Melitón. Clemente fue a preguntarle primero a él. Melitón no dijo nada, pero me llamó para que te avisara. Está bien. No está bien, Genaro. Clemente trabaja para Dámaso. Si sabe qué medicina estás usando y cuándo la estás poniendo, puede intervenir. Genaro miró a Filemón. Luego volvió a mirar a Lumbre. Que intervenga, dijo. Si lo hace delante de los testigos, pierde él. Y si lo hace de manera que no se vea, pierdes tú. Silencio. Lo tendré en mente, dijo Genaro. Filemón se fue. Genaro se quedó con la mano en el cuello de Lumbre y pensó en lo que le acababan de decir. Esa noche, sentado en la cocina con el café ya frío, porque se le había olvidado tomárselo mientras pensaba, Genaro llegó a una conclusión que debería haber alcanzado desde el principio. Lo que para él era una apuesta entre 2 personas, para Dámaso Cienfuegos nunca había sido eso. Era una etapa más en el proceso de ampliar lo suyo. Si la apuesta se resolvía a su favor, bien. Si no se resolvía a su favor, encontraría otra manera. Dámaso no era el tipo de hombre que apostaba sin tener un seguro detrás. Pensó en Concha. Pensó en cómo ella habría mirado esta situación desde su manera de ver las cosas. Directa, sin vueltas, sin tiempo perdido en lo que no se puede controlar. Lo que Genaro podía controlar era lo que tenía en las manos en ese momento. La confianza del Lumbre, los medicamentos de Melitón y 73 días. Tenía que ser suficiente. Al siguiente día, Melitón llegó al corral con el botiquín. Genaro lo había preparado para eso. Había pasado 3 días más con Lumbre, acostumbrándola a que él tocara diferentes partes de su cuerpo con calma, sin apurarse. La pata infectada era la más delicada porque era la que dolía y la que Lumbre protegía instintivamente. Cada vez que Genaro la tocaba cerca del corvejón, la yegua tensaba el cuello y distribuía el peso en las otras 3 patas. Pero no pateaba, no retrocedía, aguantaba, que es diferente. El día que llegó Melitón, Genaro le pidió que se quedara en el portón mientras él trabajaba con Lumbre.
Se paró junto a la yegua. Le habló 5 minutos. Le pasó la mano por el cuello y las costillas y las ancas, y luego puso la mano con suavidad en la pata mala, abajo del corvejón. Lumbre temblaba. Respiraba agitado, pero no se movió. «Ya puedes entrar», le dijo a Melitón. Melitón entró despacio, sin movimientos bruscos, con el botiquín en una mano y sin traer nada que pareciera vara ni palo. Cuando estuvo cerca, se agachó junto a la pata y miró. Silbó por lo bajo. Ese silbido que no es de admiración, sino de reconocimiento de un problema. «Está peor de lo que esperaba», dijo en voz baja. «Hay que limpiar a fondo. Va a doler». «Lo sé. ¿Crees que aguante?» Genaro miró a Lumbre. La yegua tenía las orejas moviéndose entre la alerta y algo que todavía no era reposo, pero ya no era el pánico de las primeras semanas. «Aguanta», dijo Genaro. Y aguantó, no sin trabajo. 2 veces durante la limpieza intentó retroceder y las 2 veces la voz de Genaro la detuvo. Una vez pateó el aire con la pata sana en protesta, pero Melitón trabajó con la precisión de quien sabe que tiene un solo intento para hacerlo bien. Y Genaro estuvo todo el tiempo junto al cuello de Lumbre con la mano en el lugar donde el cuello es más grueso y más cálido, hablándole en voz baja sin parar. Cuando Melitón terminó de limpiar y vendó la pata con el apósito, Lumbre resopló largo y bajó la cabeza. Ese resoplido del fondo del pecho que viene con el cuerpo soltando algo. No descanso todavía, pero el principio de algo que se le parecía. «Hay que repetir cada 2 días», dijo Melitón. «Antibiótico 4 días más. Si en 2 semanas no veo respuesta, hay que hablar de otra cosa». «Va a responder», dijo Genaro. Melitón no miró, asintió una vez y se fue. Pasaron los días como pasan los días en el rancho, con el gallo antes del amanecer, con el frío seco del altiplano de Chihuahua, que en octubre ya tiene peso y entre las 4 y las 6 de la mañana puede partirte los labios si no te preparas para él. Con el olor al mezquite cuando calienta el sol después del mediodía, ese olor que mezcla la resina de la madera con el polvo calizo del suelo y que la gente que nació en el norte lleva metido en algún lugar del cuerpo para siempre, aunque se vaya lejos. Con el halcón cola roja que cruzaba el cielo sobre el corral a media mañana, siempre desde el oriente, siempre en la misma dirección, como si tuviera compromisos que cumplir. Madrugada estaba creciendo. Era lo más visible y lo más gratificante, porque Madrugada no tenía historia de sufrimiento. Era solo el presente. Ese potro castaño claro que cada mañana era un poco más alto y un poco más coordinado y un poco más atrevido con el mundo. Se acercaba a Genaro sin que Genaro lo llamara. Olía sus botas y sus manos. Intentaba morder el borde de su camisa con esa curiosidad de mandíbulas que tienen los caballos jóvenes que todavía están aprendiendo qué es cada cosa del mundo. Una tarde se quedó dormido de pie a menos de 1 metro de donde Genaro estaba sentado. Y ese momento, Genaro lo guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas que valían sin necesitar explicación. Lumbre seguía siendo difícil con cualquier persona que no fuera Genaro. Con Melitón podía trabajar si Genaro estaba presente y preparaba el terreno. Con cualquier otro, las orejas se aplastaban de inmediato. Si alguien llegaba al portón con movimiento brusco, la yegua levantaba la cabeza y tensaba el cuello. Si alguien traía en la mano algo que se pareciera a un palo o una vara, el pánico le agarraba el cuerpo como resorte. Genaro trabajó eso también. Llevó al corral, de a uno, los objetos que más asustaban a Lumbre. Los dejaba en el suelo al principio, lejos. Los iba acercando de a poco, día con día, siempre mientras él estaba presente, siempre con la voz baja y la mano en el cuello de Lumbre cuando el objeto estaba más cerca, sin forzar, sin apurar, solo dejando que el objeto estuviera en el espacio compartido sin ser amenaza. Tomó 11 días que Lumbre pudiera estar en el mismo corral que una vara apoyada contra la pared del fondo sin tensionarse del todo. No era perfecto. Las orejas todavía se movían cuando la vara aparecía. Pero no el pánico, no la reacción de huida. Y 11 días era tiempo que no tenía que desperdiciar. Fue durante esos 11 días cuando pasó lo que Filemón había advertido.
Genaro llegó al corral una tarde y encontró el apósito de la pata de lumbre tirado en el fango, fuera del lugar donde debería estar. No lo habría notado si no fuera porque el apósito nuevo, el que Melitón había puesto 2 días antes, estaba colocado de manera diferente a como Melitón siempre lo hacía. Melitón tenía una manera particular de enrollar el vendaje, con un giro doble en el corvejón que él decía que daba más sujeción. El apósito que había ahora no tenía ese giro. Alguien había entrado al corral cuando Genaro no estaba y había cambiado el vendaje de lumbre. Genaro se quedó con el apósito original en la mano durante un momento largo. Luego fue a llamar a Melitón. Melitón llegó esa misma tarde, revisó la pata en silencio y cuando terminó, se paró con las manos en los bolsillos mirando al suelo del corral. Le pusieron algo en la herida, dijo. Todavía no sé qué exactamente, pero hay algo que no estaba antes y que no debería estar. ¿Se puede remediar? Sí. Hay que limpiar de nuevo y cambiar al antibiótico más fuerte. Pero eso retrasa todo, como una semana. ¿Cuántos días llevamos? Melitón hizo la cuenta. 31. Genaro hizo la misma cuenta. 59 días. Si la infección empeoraba por lo que le habían puesto, menos. Haz lo que hay que hacer, dijo Genaro. Mándame la cuenta. Luego fue a buscar a Filemón. Esa noche se sentaron en la cocina de Genaro con el café caliente esta vez y hablaron de lo que había que hablar. De que Clemente Salas había entrado al corral cuando Genaro no estaba. De que hacer una denuncia formal iba a costar tiempo que Genaro no tenía y probablemente no iba a llegar a ningún lado porque Dámaso tenía conexiones que Genaro no tenía. Los testigos, dijo Filemón. El delegado municipal y Melitón aceptaron ser testigos del trato. Eso les da obligación de que el trato se respete, o la opción de no ver lo que no quieren ver. El delegado quizás, Melitón no. Genaro pensó en Melitón que le había prestado dinero sin preguntarle si lo aceptaba, que lo había dicho como declaración, no como oferta. Habla tú con Melitón, dijo Genaro. Yo voy a hablar con el delegado. El delegado municipal se llamaba Próculo Estrada, un hombre de 52 años que había llegado al cargo sin haberlo buscado mucho, más por eliminación que por ambición, y que era del tipo honesto no por vocación, sino por falta de imaginación para otra cosa, que es una clase de honestidad que funciona igual de bien en la práctica. Genaro fue a verlo directamente, sin rodeos. Le mostró el apósito original, le explicó lo que había encontrado Melitón en la herida y le dijo lo que necesitaba. Próculo escuchó todo en silencio. Necesito que quede en el acta municipal, dijo finalmente. Que alguien entró a ese corral y alteró el tratamiento del animal que está en disputa. Si eso queda firmado por mí y por Melitón como veterinario tratante, y si el animal no se recupera por causa de esa intervención, el trato queda invalidado por incumplimiento de la parte contraria. Genaro lo miró. No sabía eso. Ahora ya sabe. El acta quedó firmada 4 días después. Melitón firmó. Próculo firmó. Los 5 vecinos testigos del trato original también firmaron cuando se les explicó la situación. Cuando Dámaso supo del acta, llamó a Clemente Salas y le dijo, con la voz plana de quien no necesita levantar el tono para que lo entiendan: quédate en tu casa. Clemente se quedó en su casa. La infección en la pata de lumbre respondió al antibiótico más fuerte. Melitón lo confirmó a la semana de haberlo cambiado. La hinchazón bajando, el tejido mejorando, los bordes de la herida cerrando de la manera correcta. El retroceso había costado 7 días. Tenían 52 por delante. Fue durante esa semana de espera cuando Genaro tuvo la conversación que no esperaba con Dámaso Cienfuegos. Dámaso llegó al corral una mañana, a pie, sin camioneta, sin Clemente, sin nadie. Solo él, llegando por el atajo detrás de la loma que acortaba el camino desde el rancho grande. Llegó con los brazos cruzados y los mismos ojos serios de siempre, y se paró en el portón sin entrar. Genaro estaba adentro con lumbre. No salió a recibirlo. Esperó a que Dámaso se asomara. Dámaso miró al corral durante un rato. Miró a lumbre parada de manera más pareja, la pata vendada pero ya sin el doblamiento antinatural de las primeras semanas.
Miró a Madrugada que estaba pastando en el otro extremo, ya más sólido y más alto. Luego miró a Genaro. «¿Cómo se llaman?», preguntó. Genaro tardó un momento porque la pregunta no era la que esperaba. «La yegua es Lumbre, el potro es Madrugada». Dámaso asintió. Siguió mirando al potro durante un rato. Madrugada había levantado la cabeza y los miraba a los dos con las orejas hacia adelante. «Yo tuve una hija», dijo Dámaso sin preámbulo, como continuando una conversación que estuviera teniendo consigo mismo desde hacía tiempo. Murió de chica. 4 años tenía. Una fiebre que en ese entonces no supimos curar a tiempo. Genaro no dijo nada. «Desde entonces no me permito encariñarme con nada que pueda morirse», dijo Dámaso. «Con nada vivo. Es un gasto que no puedo costear». Siguió mirando a Madrugada. «No lo sabía», dijo Genaro. «No tiene por qué saberlo nadie. Lo que te estoy diciendo es que no quiera, es que no puedo». Hubo un silencio entre los dos hombres. El viento del norte movía los mezquites de la loma del fondo. Una lechuguilla en el cerco del oriente brillaba con el sol de la mañana. «¿Por qué me lo dice a mí?», preguntó Genaro finalmente. Dámaso pensó eso durante un momento. «Porque usted sí puede», dijo. «Y hay que haber perdido algo para entender a alguien que perdió algo diferente». Se fue. Sin más. Sin despedida formal. Por el mismo atajo por el que había llegado. Genaro se quedó mirando el portón del corral durante un rato largo. Luego volvió su atención a Lumbre, que lo miraba desde su rincón con las orejas a medio camino entre la alerta y algo que en los últimos días había empezado a parecerse al reposo. Lo que acababa de pasar no lo cambiaba de dirección. La apuesta seguía siendo la apuesta. Los días seguían corriendo, pero Genaro sabía ahora, con la claridad de una cosa que antes estaba borrosa, que estaba enfrentando no a un hombre malvado sin más, sino a un hombre con una grieta propia que se había cubierto de dureza para no mostrarla. Eso no lo hacía menos peligroso, pero lo hacía más real. Y a Genaro Duarte, los hombres reales siempre le habían resultado más manejables que los que pretendían no serlo. Con el antibiótico más fuerte, la pata de Lumbre mejoró más rápido de lo que Melitón había calculado. A los 16 días del cambio, Melitón revisó la herida y dijo que lo que veía era mejor de lo que esperaba. «El cuerpo de esta yegua quiere sanar», dijo. Solo necesitaba que alguien le quitara lo que le estaba impidiendo hacerlo. Genaro escuchó eso y no dijo nada, pero lo guardó. Los días siguientes fueron de trabajo constante y silencioso. Genaro empezó a trabajar la movilidad de la pata de Lumbre. Ejercicios suaves, movimientos controlados. Primero con la yegua quieta y luego pidiéndole que caminara distancias cortas dentro del corral. Lumbre caminaba con la pata todavía un poco tensa, distribuyendo el peso con cuidado, pero caminaba. Ya no tenía ese doblamiento que había tenido al principio. La relación entre los dos fue cambiando de maneras que Genaro notaba, pero no habría sabido describir con palabras exactas. Lumbre lo reconocía desde que entraba al portón. Las orejas hacia adelante, el cuello menos tenso. Se acercaba sola cuando él traía el pasto, sin esperar a que él extendiera la mano. Una tarde, mientras Genaro estaba revisando el apósito de la pata, Lumbre bajó la cabeza y la apoyó un momento en el hombro de él. Fue un segundo, pero Genaro sintió el peso de esa cabeza y entendió lo que significaba en el lenguaje de los caballos. No afecto, como lo entienden las personas, sino algo más básico y más honesto. Confianza de cuerpo, la que dice que este lugar junto a este hombre es seguro. Genaro puso la mano en el cuello de Lumbre y se quedó así durante un rato. Afuera del corral, la vida en la ciénaga del Álamo siguió siendo la que era. El maíz de la parcela de Genaro había salido regular ese año. Ni muy mal, ni muy bien. Lo suficiente para que si la apuesta se resolvía a su favor, pudiera planear la siguiente temporada con algo de base. Los vecinos seguían divididos entre los que creían que Genaro iba a lograrlo y los que no, aunque la proporción había ido cambiando conforme pasaban las semanas y la noticia de que Lumbre estaba mejorando fue circulando por los canales habituales del rancho. Serafín Galindo seguía diciendo en la tienda de doña Felipa
que la yegua no iba a estar lista para el plazo, que tenía información de fuente confiable de que la pata todavía estaba mal, que Melitón estaba siendo demasiado optimista. Doña Felipa lo escuchaba y no decía nada, que era su manera de decirlo todo. Lo que Serafín no sabía era que su fuente confiable era Clemente Salas, que ya no tenía acceso al corral desde que el acta municipal lo había complicado todo, y que lo que Clemente le decía era lo que Clemente quería que fuera verdad, no lo que estaba pasando. A los 55 días de comenzada la apuesta, Melitón revisó la pata de lumbre con Genaro parado junto a él. La infección había cedido completamente. La herida estaba cerrada. El tejido nuevo se veía limpio. La hinchazón había desaparecido. «Camina bien», dijo Melitón. «Hay que seguirla ejercitando para que la musculatura del corvejón recupere fuerza completa, pero camina bien». Genaro no dijo nada en ese momento. Asintió una vez y miró a Lumbre, que estaba parada con las 4 patas distribuidas de manera pareja, ya sin proteger la pata mala, ya sin ese desequilibrio que había tenido desde el principio. 35 días, dijo finalmente. Más que suficiente, dijo Melitón. Pero no eran más que suficientes, y los dos lo sabían, porque Lumbre todavía tenía que demostrar más que solo estar sana ante el ojo de Melitón. Tenía que estar sana y caminando bien ante los testigos del trato, incluido el delegado municipal y los 5 vecinos, en el día exacto en que se cumplían los 90 días. Y en los ranchos, 35 días pueden pasar tranquilos o pueden pasar con contrariedades que nadie calculó. La contrariedad llegó al día 67. Genaro llegó al corral esa mañana y encontró el portón completamente abierto. No entreabierto, de par en par. Alguien lo había abierto durante la noche. Lumbre y Madrugada estaban adentro, no habían salido. Pero algo los había asustado. Lumbre tenía las orejas atrás y el cuello tenso, y Madrugada estaba pegado al costado de su madre como las primeras semanas, buscando protección. Genaro revisó el corral. No faltaba nada visible. Los animales estaban completos. Pero en el suelo cerca del rincón donde dormían, encontró algo que no debería estar ahí. Un pedazo de mecate con nudos en los extremos. El tipo de mecate que se usa para atar a los animales. Tirado en el suelo como si lo hubieran soltado rápido o lo hubieran dejado caer sin querer. Alguien había entrado al corral con la intención de sacar a Lumbre o al potro, o a los dos, y por alguna razón no lo había logrado. Genaro recogió el mecate y se quedó parado en el centro del corral mirando a Lumbre, que seguía tensa, las orejas atrás. Pensó en lo que podría haber pasado si Lumbre hubiera salido del corral asustada en la oscuridad. Pensó en la pata que todavía estaba en recuperación. Pensó en Madrugada que no tenía todavía la coordinación para correr sin tropezar. Respiró. «Ya pasó», le dijo a Lumbre en voz baja. Las orejas de Lumbre se movieron. No se aplanaron más. Se movieron hacia el frente, hacia la voz. «Ya pasó», repitió Genaro. Esa tarde fue directo a la casa del delegado Próculo Estrada con el mecate en la mano. Se lo mostró. Le dijo lo que había encontrado. Le dijo que quería que quedara en el acta también. Próculo miró el mecate durante un momento. «Firmamos mañana», dijo. Al día siguiente firmaron, y esa misma tarde, Próculo Estrada fue personalmente a ver a Dámaso Cienfuegos. No con papel de denuncia, con una conversación directa, en privado, entre 2 hombres que llevaban años viviendo en el mismo municipio y que sabían hasta dónde podían llegar las cosas antes de que empezaran a costar más de lo que valían. Lo que Próculo le dijo a Dámaso en esa conversación nadie lo supo con exactitud, porque Próculo no era hombre de reportar lo que hablaba en privado. Lo que sí supo todo el rancho es que después de esa visita, los últimos 22 días del plazo pasaron sin ninguna contrariedad. Lumbre siguió mejorando. Madrugada siguió creciendo. Genaro siguió llegando al corral antes del amanecer con el café en la taza de peltre, sentándose ahora no en el portón, sino adentro, cerca de donde pastaban los dos, escuchando el silencio del rancho que a esas horas de la mañana tiene una calidad particular. Sin viento todavía, con el frío del altiplano que muerde pero no devasta, con el primer canto del gallo desde el gallinero de Doña Felipa
que sonaba a lo lejos como señal de que el mundo seguía girando. Una mañana, 7 días antes del plazo, Genaro estaba sentado adentro del corral con el café cuando Lumbre se acercó a él sin que él la llamara. Llegó despacio, con ese paso que había vuelto a ser parejo y firme, y se paró junto a él. No pidió el pasto, no buscó nada, solo se paró junto a él. Genaro alzó la mano despacio y la puso en el cuello de Lumbre. La yegua no se tensó, no movió las orejas atrás. Respiró de manera pareja, larga, ese tipo de respiración que tienen los animales cuando están en reposo de verdad. Genaro pensó en Concha. Pensó en que Concha habría dicho algo en ese momento, algo breve y exacto como siempre eran sus palabras, y que lo habría dicho con esa voz suya que hacía que los cuartos valieran más. No supo qué habría dicho, pero sintió que ella lo habría visto y que lo que habría visto le hubiera parecido bien. El día 90 llegó un martes de enero. Melitón llegó al corral a las 9 de la mañana. Próculo Estrada llegó a las 9:15. Los 5 vecinos testigos llegaron de a uno, saludando con ese saludo seco del norte que es apretón de mano y poco más, y se paró junto al portón mirando adentro. Dámaso Cienfuegos llegó al último, a las 9:30, solo, sin Clemente, sin Heriberto Lozano, sin nadie. Se paró junto al grupo sin saludar a nadie en particular. Genaro estaba dentro del corral con Lumbre y Madrugada. Melitón entró primero. Revisó la pata de Lumbre con calma y detalle, agachado junto a ella durante varios minutos, palpando el corvejón, revisando el tejido, pidiendo a Genaro que la hiciera caminar de un extremo al otro del corral y luego de regreso. Lumbre caminó, firme, pareja, las 4 patas distribuyendo el peso de manera igual, sin proteger ninguna, sin ese doblamiento que había tenido al principio, sin la cojera que en los primeros días hacía que cada paso pareciera un costo. Melitón se paró y miró a Próculo. «Camina bien», dijo. «La infección está resuelta. La pata está funcional. El tejido está sano». Próculo miró a los 5 testigos. Los 5 asintieron, uno por uno. Luego todos miraron a Dámaso. Dámaso estaba parado en el portón mirando al interior del corral. Miraba a Lumbre que había quedado parada en el centro con las orejas hacia adelante, mirando al grupo de hombres junto al portón con esa curiosidad que ya no tenía el componente del miedo. Y miraba a Madrugada que estaba junto a la madre, ya sólido, ya coordinado, ya con la presencia de un animal que está creciendo como debe. El silencio duró lo que duran los silencios que tienen peso. «La deuda está cancelada», dijo Dámaso finalmente. Lo dijo en voz baja, sin adorno, sin resentimiento visible. Solo la frase, dicha de la misma manera directa con que hablaba siempre, como completando un trámite que él mismo había iniciado y que ahora se cerraba de la única manera en que podía cerrarse. Genaro asintió una vez. «Gracias», dijo. Fue lo único que dijo. Los testigos empezaron a retirarse de a uno, con el mismo apretón de mano seco del norte con que habían llegado. Melitón fue el último en irse, y antes de salir se paró junto a Genaro un momento. «La próxima temporada», dijo Melitón, «cuando el maíz salga, no te cobro el préstamo completo. Me pagas lo que puedas». «Le voy a pagar todo», dijo Genaro. «Ya sé que sí. Te estoy diciendo de todas formas». Se fue. Genaro se quedó solo en el corral con Lumbre y Madrugada. Dámaso ya se había ido también, sin decir nada más, sin detenerse, por el mismo camino por el que había llegado. Genaro lo había visto irse y había notado algo, que cuando pasó junto a Madrugada en el portón, Dámaso hizo algo que probablemente no fue intencional, o que quizás sí lo fue, pero que nadie iba a saber porque no había nadie mirando en ese momento excepto Genaro. Bajó la mano una fracción de segundo, a la altura del hocico del potro. No llegó a tocarlo, pero bajó la mano. Luego siguió caminando y se fue por el atajo de la loma. Genaro no dijo nada de eso a nadie. Lo guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas que valían sin necesitar explicación. Esa tarde,
Cuando ya el sol se había movido al poniente y las sombras de los mezquites se alargaban sobre el suelo calizo, Genaro fue a la tienda de doña Felipa a comprar lo que necesitaba para la semana. Doña Felipa estaba detrás del mostrador como siempre. «Se oyó que ganó la apuesta», dijo doña Felipa sin preguntar, sin hacer cara de sorpresa. «Sí». «¿Cómo está la yegua?» «Bien, caminando bien». «¿Y el potro?» «Creciendo». Doña Felipa puso en el mostrador lo que Genaro había pedido. Luego lo miró directamente, con esos ojos que habían visto 71 años de la ciénaga del Álamo y que no se perdían nada. «¿Y usted?», preguntó. Genaro pensó en eso durante un momento. Pensó en el corral que ya no era el corral abandonado. Pensó en Lumbre que esa misma tarde había caminado de un extremo al otro sin cojera. Pensó en Madrugada dormido de pie en el centro del corral mientras él terminaba de limpiar el apósito. Pensó en la mañana en que Lumbre se había acercado a él sin ser llamada y se había parado junto a él respirando de manera pareja. «Bien», dijo Genaro. Lo dijo de la misma manera en que decía todo lo importante, sin adorno, directo, como cuando las palabras exactas son suficientes y no necesitan más. Doña Felipa asintió una vez. «Ya era tiempo», dijo. Genaro pagó lo que debía y se fue caminando de vuelta a la parcela, por el camino de tierra que había caminado miles de veces, con el viento del norte todavía fresco en la cara y el olor del mezquite en el aire. Ese olor que la gente que nació en el norte lleva metido para siempre, aunque se vaya donde se vaya. Esa noche, sentado en la silla de la cocina donde siempre había tomado el café con Concha, Genaro pensó en lo que doña Felipa le había preguntado, en si él estaba bien, y en lo que él había respondido. No era lo mismo que antes, nada era lo mismo que antes, y no tenía que serlo. Concha había muerto, y eso era una herida que no se cierra completamente, que no está diseñada para cerrarse completamente, porque las cosas que importaron de verdad dejan una marca que es parte de lo que uno es. Pero había algo que sí era diferente de los 2 años anteriores. Genaro estaba mirando hacia adelante otra vez, no con la misma vista que había tenido antes, porque ya no era el mismo hombre, pero mirando. Afuera, en el corral que ya no estaba abandonado, Lumbre estaba de pie en la oscuridad con Madrugada dormido a su lado, las 4 patas distribuyendo el peso de manera pareja, las orejas a medio camino entre la alerta y el reposo. En el mundo de la ciénaga del Álamo, eso era suficiente para empezar. La siguiente mañana, Genaro llegó al corral más temprano que de costumbre, antes de que el gallo de doña Felipa cantara, antes de que el cielo al oriente mostrara el primer rastro de claridad. Llegó con el café y se sentó en el suelo del corral, no junto al portón como al principio, sino en el centro, y esperó a que amaneciera. Lumbre estaba de pie en su rincón. Madrugada dormía a su lado, caído sobre el heno que Genaro había puesto la tarde anterior. Cuando Lumbre lo olió entrar, las orejas se movieron hacia él. No hacia atrás, hacia él. Luego volvió a quedarse quieta. El cielo fue aclarando de ese gris plano que tiene el cielo del altiplano antes del amanecer. Ese gris que no es de lluvia, sino de frío seco. El gris que anuncia que el día va a empezar helado y va a ir calentando de a poco hasta el mediodía, cuando el sol de enero en Chihuahua puede ser engañosamente tibio si uno se para en el lugar justo. Genaro tomó el café en silencio y pensó en la conversación con doña Felipa de la tarde anterior. Pensó en la pregunta que ella le había hecho. ¿Y usted? Había contestado que bien, y lo había dicho porque era verdad, pero también porque era la respuesta que uno da en el norte cuando alguien pregunta cómo está, que es diferente a la respuesta que uno daría si la pregunta fuera otra. Si la pregunta hubiera sido más precisa, si alguien le hubiera preguntado qué había cambiado, la respuesta habría sido más larga y más complicada de poner en palabras. Lo que había cambiado era esto. Genaro había vuelto a tener algo que cuidar. No era lo mismo que antes. No era Concha. No era lo que había tenido con Concha, que era una cosa de 42 años que no tenía reemplazo. Pero era algo que necesitaba de él de una manera específica, que respondía a lo que él hacía, que le devolvía algo cuando él ponía algo. Lumbre había llegado a ese corral como un animal roto que el mundo había decidido que no valía la pena reparar. Y Genaro,
que en esos 2 años de duelo también se había sentido como algo que ya no valía lo que había valido. Había entendido eso desde el primer día, aunque no lo hubiera dicho así. Curar al hombre no había sido solo curar al hombre. Madrugada se despertó cuando el primer rayo de sol pegó en el borde del adobe del muro del fondo. Abrió los ojos. Se paró con ese movimiento de los potros que todavía tiene algo de torpe, aunque ya está mucho más coordinado que las primeras semanas, y miró a Genaro sentado en el centro del corral. Luego caminó hacia él. No era la curiosidad sin historia de las primeras semanas. Era algo diferente. Era el reconocimiento de alguien que ya sabe quién es este hombre y ya decidió que este hombre es seguro. Llegó junto a Genaro y se quedó parado a un lado, mirando hacia el mismo lado que miraba Genaro, que era el portón del corral y la loma de mezquites más allá. Genaro puso la mano en el lomo del potro. Madrugada no se movió. Los dos se quedaron así, mirando hacia la loma, mientras el sol del amanecer de enero iba prendiendo de a poco el color de los mezquites y las lechuguillas y el suelo calizo de la ciénaga del álamo. Ese suelo que en invierno tiene una tonalidad entre el ocre y el gris que cambia de hora en hora según la luz. Genaro pensó en los nombres que le había puesto. Lumbre, madrugada. No lo había planeado. Los nombres habían llegado solos, como llegan las cosas que son correctas sin que uno tenga que buscarlas. Lumbre porque la yegua tenía ese listón blanco en la frente que brillaba en la oscuridad del corral como brasa que no se apaga del todo. Madrugada porque el potro había nacido en las horas más oscuras y más frías, antes de que nadie esperara que naciera nada. Eran nombres que venían de lo que habían sido en su peor momento y que ahora eran también lo que estaban llegando a ser en el mejor. Los días que siguieron al cierre de la puesta fueron días de trabajo ordinario, el tipo de trabajo que no tiene nombre especial, pero que es el que sostiene todo. Genaro siguió llegando al corral antes del amanecer. Siguió hablándole a Lumbre con esa voz baja y pareja que había aprendido a usar con ella. Siguió trabajando la movilidad de la pata, los ejercicios controlados, las caminatas largas que Melitón había indicado para que la musculatura del corvejón recuperara fuerza completa. Lumbre mejoraba. No con la rapidez que uno querría cuando está dentro del tiempo, sino con la solidez de las cosas que se curan bien porque el cuerpo está listo para sanar y solo necesitaba que alguien le quitara los obstáculos del camino. Filemón llegó una tarde a ver cómo iban las cosas. Se paró en el portón y miró al corral durante un buen rato sin decir nada. Lumbre estaba caminando de un extremo al otro con Genaro a su lado, paso a paso, firme. «Nunca dudé», dijo Filemón finalmente. «Sí dudaste», dijo Genaro sin voltear. «Los dos dudamos». Filemón sonrió un poco. «Los dos dudamos», admitió. «Pero tú lo hiciste de todas formas». Esa era la diferencia que importaba y los dos lo sabían. Melitón volvió 3 semanas después del cierre del plazo para una revisión final. No porque el trato lo requiriera ya, sino porque quería ver el resultado completo. Revisó la pata con la misma calma detallada de siempre. Pidió a Genaro que Lumbre caminara. La observó moverse. «Está completa», dijo. «El corvejón tiene fuerza normal. No va a haber secuelas». Genaro asintió. «¿Qué piensa hacer con ella?», preguntó Melitón. «Criarla y criar al potro». «¿Tiene espacio?». «Voy a arreglar el corral. Lo que necesite que se arregle, lo voy a arreglar». Melitón no miró durante un momento. «El portón», dijo, «lleva tiempo torcido». «Lo sé», dijo Genaro. «Ya lo voy a arreglar». Esa tarde, cuando Melitón se fue, Genaro fue a la bodega de la casa y sacó las herramientas que había guardado sin usar en mucho tiempo. La llave para el gozne, el mazo, los clavos de acero que su padre había comprado hace años y que él había guardado sin saber cuándo los iba a necesitar. Salió al portón del corral y empezó a trabajar. Era trabajo sencillo de carpintería de rancho. Sacar el gozne viejo, limpiar el marco de adobe donde estaba metido, reparar la madera del tablón donde estaba podrida, reponer el gozne nuevo. El tipo de trabajo que cualquier hombre del campo sabe hacer y que Genaro había hecho 100 veces. No era difícil.
Solo requería estar ahí y hacerlo. Tardó 2 horas. Cuando terminó, empujó el portón desde adentro y lo jaló desde afuera. Abría y cerraba sin esfuerzo, parejo, derecho. Lumbre estaba parada en el centro del corral mirándolo. Las orejas hacia adelante, la cabeza a altura normal, no tensa ni baja. El cuerpo distribuido en las 4 patas de manera pareja, sin proteger ninguna. Genaro miró a la yegua un momento. «Ya», le dijo en voz baja, «solo eso». Pero Lumbre movió las orejas hacia él y resopló una vez, suave. Ese resoplido corto que no es de tensión ni de alivio, sino simplemente de presencia. Estoy aquí, tú estás ahí, estamos bien. Genaro colgó las herramientas en su sitio dentro de la bodega y fue a preparar el café de la tarde. Esa noche, antes de dormir, en la misma cama donde había dormido con Concha por 42 años, Genaro pensó en los 90 días. Pensó en el portón que había dejado torcido por 2 años y que esa tarde había arreglado. Pensó en el corral que había empezado como el lugar donde guardó lo que no quería usar y que ahora era el lugar donde estaban Lumbre y Madrugada. Pensó en Dámaso Cienfuegos bajando la mano una fracción de segundo junto al hocico del potro cuando se estaba yendo, creyendo que nadie lo veía. Pensó en Concha. Siempre pensaba en Concha antes de dormir. Y eso no había cambiado ni iba a cambiar. Pero pensó en ella de manera diferente esta noche. No con el peso del duelo encima de todo, sino con el espacio que tiene el recuerdo cuando uno está lo suficientemente presente en el hoy para dejar que el pasado sea pasado sin que aplaste el presente. La risa fácil de Concha, sus manos que sabían hacer todo. Cómo leía el tiempo mirando el poniente. Ella habría dicho algo en ese momento, algo breve y exacto, y lo habría dicho con esa voz suya. Genaro no supo qué habría dicho, pero se quedó dormido pensando en esa voz. Y esa noche, por primera vez en 2 años y 8 meses, no soñó con el hospital. Soñó con la parcela, con el maíz de temporal saliendo en hileras parejas bajo el sol del altiplano, con Lumbre y Madrugada en el corral arreglado, con el portón derecho abriéndose y cerrándose sin esfuerzo, con el olor del mezquite y la tierra caliza y el viento del norte que en enero baja de la sierra y que a Genaro Duarte Valles desde niño, desde siempre, le había olido como su lugar en el mundo.